Bien, perdón, bien, vamos a continuar. Eh, Ángel me avisó que no puede estar en la primera hora por citaron en su trabajo y esperamos integre Melanie, ¿sí? Bien, estamos entonces en lo que es profecía uno recordando, ¿verdad? Y la semana pasada quedamos de revisar el capítulo 4, el capítulo 4 tras lo que ya vimos, ¿no? Una información básica del capítulo 3. En este capítulo recordemos que se mencionan las 7 dispensaciones y los pactos, ¿sí? En cuanto a eso, bueno, pues esa parte, esa información, pues es fundamental, realmente fundamental en este tratado. Entonces, aquí sí tenemos, ¿verdad?, el objetivo de clarificar y aprender. Aprender, entonces, sí, la sugerencia, ¿verdad? La petición que hago continuamente, cuando aplican su tiempo de estudiar cada materia, pues sobre todo, ¿verdad? Repasar lo fundamental. Así como les he pedido en el caso de teología que al final de una doctrina hagan un resumen bien compacto, sugiero que en este caso sea semejante, ¿verdad? Sobre todo en capítulos centrales, fundamentales, ¿sí? Quizás en este caso no necesariamente todos, pero este capítulo 3, pues definitivamente sí. A manera que a través del estudio y repaso constante, ustedes definitivamente, ¿verdad? Tengan bien claro totalmente aspectos como estos, ¿no? Las dispensaciones y los pactos. En tu caso, Gabriela, este, ya, ya los tienes, pues ahora sí que memorizados, bien clarificados, las dispensaciones y los pactos, o te falta repasarlo un poco más. Sí, bueno, es el primero la inocencia, segundo conciencia, tercero promesa, cuarto gobierno humano, quinto ley, sexto la gracia y séptimo el reino. Sí, correcto, el reino, exactamente. Entonces, así es, ahí están clarificadas las dispensaciones, ¿verdad? Y asimismo los pactos, de cómo estás ahí en cuanto a los pactos. ¿Cómo estoy en cuanto a los pactos? Sí, ya te lo sabes. El pacto edénico, el pacto adámico, el pacto de Noé, el pacto abrámico, el pacto davídico. Pero antes, ¿verdad? Es Noé, es Abraham, correcto. Después de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Y qué personaje sigue históricamente? Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, la cautividad de Egipto y la liberación por... Moisés, el pacto con Moisés. Exactamente, el pacto mosaico, ¿sí? Y ya pacto, después. el pacto davídico, el pacto palestino. ¿Sí? ¿Y el último? Perdón. Y el último, el nuevo pacto. Exactamente. Sí, recuerden apoyarse históricamente, ¿no? O sea, al principio, bueno, los dos tienen que ver con Adán, ¿verdad? Y ya luego Noé, Abraham, Moisés, en secuencia histórica, por decirlo así, David, palestino y el nuevo pacto. Entonces, sí, esto es fundamental, esto es fundamental, ahí está. Bueno,
en cuanto a lo que comentamos la semana pasada, el capítulo 4, ¿verdad? Que quedamos de leerse y recordando, ¿verdad? Que comenté que se está haciendo aquí un ejercicio de revisión, ¿verdad? De revisión. En este caso, Gabriela, en tu caso, al leer el capítulo 4, la dispensación de la inocencia, ¿hay ahí algo que leíste que te llamó la atención como para marcarlo, ¿verdad? A manera de corrección o subrayarlo a manera de destacado? Pues nada más las que hicimos la semana pasada en clase. Hermosísima, bueno, la criatura hermosísima que se refiere a la serpiente, pues usted nos comentaba que sería más una expresión de sutil, ¿no? Pero bueno, igual yo pensaba que tal vez sería como hermosísima, algo atractivo, y sí, bueno, tiene que ver como que una atracción sutil, ¿no? No, ya de ahí no tengo otra observación. Correcto. Entonces aquí la importancia aquí en el capítulo 4 sería en los puntos que se señalan, ¿no? Con respecto al pacto, ¿no? Con respecto al pacto. Es decir, ¿verdad? En qué consistió el pacto y ahí en la página 19, al final, menciona el primero de 7 puntos, ¿verdad? Entonces, la facultad que se otorga al hombre es llenar la tierra. Número 2, en la página 20, sojuzgar, o sea, gobernar, ¿no? Sobre la tierra. El tercer punto, señorear, ¿no? Sobre la creación animal, igual gobernar. 4, la disposición de para la dieta, ¿no? Vegetal, aunque sí conviene, perdón, si cierras tu micrófono. ¿Está cerrado? Sí. No, escuché. Ya, voy a volver a cerrar. Gracias. Hay algunos comentarios, algunas personas que perdón, se radicalizan, por así decirlo, y toman una postura de que la, la dieta original, legítima, vale, etcétera, etcétera, es la dieta vegetariana, porque así se los marca Dios en el principio. Pero hay que leer con atención, ¿sí? Para ver ¿no? Cómo el pasaje es amplio y si ciertamente se deja claro, ¿no? Que todo queda a disposición del hombre, también, digo, tener el cuidado de no limitar, ¿no? Sino que es importante leer el capítulo 1, 2 y hasta el 3 para ver el sentido de la amplitud, ¿no? Todo lo he puesto debajo de sus pies, todo es entregado, todo os será, os servirá, ¿no? En un sentido, para comer. Entonces, hay que tener esa observación, y ese cuidado por algunas voces o opiniones, repito, que se pronuncian absolutamente no, en el sentido de que no, pues lo original, auténtico y único es la dieta vegetal. Bueno, realmente el texto bíblico dice eso, ¿sí? Entonces, recordemos que la ley repetitiva, ¿no? Está a lo largo de toda la Biblia, que consiste, ¿no? En que lo que se dice al principio se repite. ¿Cuál es la diferencia? Que muchas veces al principio se dice de manera compacta, general, y cuando se repite se añaden detalles. Esto es a lo largo de la Biblia. Entonces, ciertamente, de entrada se puede
entender o percibir, pues solamente esta es la dieta única. No, pero al leer completo, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que, que es general. Digo esto porque en la página 20, ¿no? En el punto 4 dice comer solamente una dieta vegetal. ¿Ok? Entonces, ese punto, ¿verdad? Revisarse y enfocarse. 5, cultivar la tierra, ¿no? Del huerto del Edén. Entonces ahí el hombre recibe la facultad, ¿no? De el beneficio de la productividad de la tierra, ¿no? El punto 6, pues es una limitante, y el 7, el efecto consecuencia, ¿no? Entonces, de esos, de esos 7 puntos, los últimos 2 son, ¿no? Una limitante y su consecuencia. Entonces, de los primeros 5 es de donde se puede, ¿no? Se puede concretar la esencia del pacto, ¿no? Del pacto, del convenio, en cuanto a la dispensación de la inocencia. Y como dices, pues no hay algo más en la página, bueno, alguna expresión. En la página 20, eh, en la página 20, último párrafo, dice, cayó la maldición sobre la serpiente, originalmente una criatura muy hermosa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuevamente, ¿no? Una expresividad. Y cayó la maldición sobre la serpiente. Este tipo de expresividad es el resultado de interpretar literalmente, ¿no? ¿Por qué? O sea, vaya, el bendito bendice, no maldice. Entonces, por un lado, si tenemos bien claro enfoque de la naturaleza de Dios, lo que conocemos y tenemos revelado, manifestado de Él, obvio, a la luz de una teología, teología cristocéntrica, ¿no? Padre bueno, misericordioso, a la luz de ese proceso ya bien maduro, pues tendríamos que evitar, ¿no? Expresiones y ciertas palabras como que yo, la maldición sobre la serpiente, ¿no? Empezando por, bueno, cambiarlo de maldición por consecuencias, ¿sí? Porque si hablamos de maldición, inherentemente, ¿quién maldice? Entonces, número uno, ¿verdad? Entre paréntesis, maldición, se cambia por consecuencias. Cayó la consecuencia sobre la serpiente, ¿no? Y ahí tenemos la otra situación. Literalmente sobre el reptil. Y al hacer ese enfoque literal, se deriva la frase originalmente una criatura muy hermosa. O sea que a partir de la maldición o consecuencia, se degradó, deformó, y antes era hermoso y ahora es, ¿verdad? Fea, aforme. ¿Qué, qué bases hay, no? ¿Qué bases hay incluso, hay bíblicas, para decir que entonces la serpiente antes era un ser muy hermoso, ¿no? Originalmente una criatura muy hermosa, y entonces se deformó. Entonces, ¿verdad? Todo eso es el resultado, pues, de un enfoque y de una interpretación literal equivocada. Entonces, fíjense ahí, ¿no? cómo, cómo habría que enfocar y cuidar el vocabulario y el enfoque correcto, ¿no? De las cosas, para no empantanarse literalmente en el reptil. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que la serpiente es símbolo, ¿no? Símbolo del maligno, por la sutileza, por la astucia, ¿no? Por esa capacidad de atracción, ¿sí? Bueno, eso es solamente un símbolo del maligno.
y que a la luz de la información, revelación en Ezequiel, el 28, recuerden, 12 al 19, cuando se trata el asunto, realmente hablamos de la caída de Luzbel, ¿verdad? Y ahí es donde se aplica. Espanto serás, ¿no? Todos se asombrarán de ti. ¿Por qué? Porque espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, esa transformación, sí, ¿verdad? Sí, sí, se enfoca, se aplica en Luzbel, que se transforma en Satanás. Entonces, si tenemos eso bien claro, bueno, entonces no se tendría por qué hacer estas expresiones, ¿no? Cayó la maldición sobre la serpiente, originalmente una escritura muy hermosa, ¿verdad? Entonces, eso, pues de hecho, entre paréntesis, ¿verdad? Eso, toda esa expresión, desde cayó, muy hermosa, entre paréntesis. Ya luego se injerta el texto, ¿no? Por cuanto hiciste, Génesis 3:14. Después de Génesis 3:14 dice, la maldición se ve en que la criatura más hermosa, otra vez, ¿no? Y más sutil, fue transformada en un reptil aborrecible. Ese fue un resultado del pecado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se abre paréntesis, ¿no? Después de Génesis 3:14 se abre paréntesis, la maldición, que otra vez, ¿no? La consecuencia, ¿no? Pero nuevamente se enfoca literalmente al reptil, que se le califica de la criatura más hermosa. O sea, no hay una base para ello. Más sutil, fue transformada en un reptil aborrecible. Sí, en un reptil aborrecible, pues ahí se puede cerrar el paréntesis. Reptil aborrecible. Luego, la promesa dice así, pondré enemistad entre ti y la mujer, ok, la expiación de Cristo, hecho pecado por nosotros, está el comentario ya enfocado, como resultado del pecado, el organismo de la mujer se alteró, dice el comentario, se multiplicaron los dolores de parto, el hombre fue revestido de la autoridad de la familia, y esto se vio necesario a causa del pecado, que es discordia. Aquí creo que tenemos que observar esta idea. ¿Sí? Dice, como resultado del pecado, el organismo de la mujer se alteró. ¿Sí? Bueno, habría que ver eso. Cuando en teología, ¿verdad? En el tema de dónde es donde revisamos que el libro dice castigo y lo cambiamos por consecuencias, ¿verdad? Consecuencias. En la mujer, en el hombre y en la serpiente, ¿verdad? Que serpiente significa Satanás. ¿Dónde fue eso? En el tema de el pecado. En teología, ¿en qué tema vamos? ¿Recuerdas? En los ¿Recuerdas? ángeles. En ángeles. Escrituras, Dios, ángeles, hombre, pecado. Ok. Entonces todavía no llegamos a la doctrina del pecado, donde ahí tratamos ya con precisión en qué consistió el castigo, no, consecuencia en la mujer. Pero aquí dice, como resultado del pecado, el organismo de la mujer se alteró. ¿Sí? El organismo de la mujer se alteró. Vamos a poner entre paréntesis esto de el organismo de la mujer se alteró. ¿Sí? Luego dice, multiplicaron los dolores de parto. Luego dice, el hombre fue revestido de la autoridad de la familia. ¿Sí? Y esto es bien necesario, causa el pecado. Entre paréntesis, el hombre fue revestido de la autoridad de la familia, y esto se vio necesario a causa del pecado, que es discordia.
hasta discordia. Sí, ¿por qué? Porque ¿verdad? Si razonamos según este enfoque, como resultado del pecado, el hombre recibe autoridad sobre la familia. No, la autoridad la recibe desde el principio. ¿Sí? Más bien, a raíz de esto, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Ah, que el hombre abusa de la autoridad. Entonces, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Dice, ¿no? El texto bíblico. Entonces, él se enseñoreará sobre ti. O sea, ahí el sentido es, ¿no? O sea, abusará de la autoridad. Entonces, la autoridad no la recibió ahí, sino más bien, ¿no? Una consecuencia de toda esta desobediencia fue, ¿no? El abuso de autoridad que ya había sido conferido. Ok. Después de ese párrafo, la tierra misma fue maldecida a causa de Adán, ¿no? Entre paréntesis, maldecida, ¿sí? La tierra misma fue maldecida, la tierra misma sufrió, ¿no? O, sí, podemos usar la palabra sufrió, fue afectada, fue maldecida, fue afectada. En vez de maldecida, afectada. La tierra misma fue afectada a causa de Adán. Espinos y cardos te producirá, etcétera. Luego dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, etcétera. De esta manera, Dios le anticipó a Adán que su parte sería la muerte física, que su parte sería la muerte física y que su cuerpo volvería a la tierra. ¿Sí? De esta manera, Dios le anticipó a Adán que su parte sería la muerte física. Su cuerpo volvería a la tierra. La dispensación de la inocencia resultó en un fracaso. Bueno, ahora, en este comentario último, igual, hay que poner atención, ¿no? A la idea de que la muerte física, ¿sí? La muerte física fue resultado del pecado original, por aquello de que el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ya sabemos que cuando este pasaje se lee comúnmente, ¿no? De rápido, así a golpe de vista, sin mayor orientación, ¿verdad? Pues el día que desobedezcas morirás y el primer sentido de interpretación de la gente es morirás físicamente, pero que ya conociendo y estudiando, pues definitivamente no habla ahí de una muerte física. ¿Por qué? Porque desobedecieron y siguieron viviendo físicamente, ¿no? Entonces ahí por simple lógica, pues se ve que no, ¿verdad? Luego entonces, obvio, muerte espiritual. Entonces, si eso está bien claro, ¿no? Si eso está bien claro, cuando se leen estos comentarios, bueno, se debe identificar. Donde dice, de esta manera Dios le anticipó a Adán que su parte sería la muerte física y que su cuerpo volvería a la tierra, ¿no? Bueno, la frase, polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Materia eres y estarás sujeto a las leyes de la materia. Ok, si eso es el sentido, está bien, pero si el sentido es, ¿no? Morirás por la desobediencia, morirás físicamente por la desobediencia, no. Porque en ese texto no se refiere a muerte, sino a muerte espiritual o separación, recordando que muerte es separación, ¿no? Separación. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Señalados estas palabras, estos aspectos que quedan marcados entre paréntesis, ¿verdad? Y recuerden que ya están marcados cuando vuelve a leer, eso, hay un señalamiento, un indicativo de ojo, cuidado, corrección, ¿sí? Por las expresiones. Entonces, recuerden muy claro, ¿verdad? No, la teología no es para formar críticos, así que quede muy claro. ¿Me explico? No, ni se trata de elegirse juez o erudito, nada de eso. Simplemente, si se llama educación teológica es porque educar es formar.
y se está formando, tratando de formar el mejor enfoque, la mejor concepción, pero sobre todo la mejor expresión, ¿no? Entonces, si tenemos tratados, obvio, bien intencionados, pero que de alguna manera, ¿verdad? Podemos aportar algo, ¿verdad? Sin pretensión alguna, podemos aportar algo para su mejoría, pues es bueno, porque finalmente todo esto, ¿para qué es? ¿Sí? Aparte de uno mismo, es sobre todo, compartir, ¿sí? Entonces, ese es el sentido, ¿no? De las cosas, no crítico u otra cosa. Pues el capítulo 4 queda revisado, ¿no? Queda revisado la dispensación de la inocencia, ¿sí? El inicio con ese trato, ese pacto, ¿no? Que Dios otorga con esas observaciones. Capítulo 5, ¿verdad? Trata sobre el hombre, su creación, su derrota, su victoria. Parte de Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Verdad? Y esto va de la página 23, 24, 20, 25, ¿no? Hasta la 25. ¿Algún comentario de ahí, Gabriela? Comentario, detalle, observación. Bueno, no sé si, por ejemplo, donde dice Dios desea que el hombre le ame y obedezca, ¿Qué página? en la página 23. 23. Ok, sí. Al quinto renglón. Ok, ok, sigue, por favor. Pues solamente es eso, Dios desea que el hombre le ame y obedezca y que sea lleno del Espíritu Santo. Ahí realmente es un deseo de Dios, porque son sentimientos, ¿no? Ajá, sí, ok, enfocándolo de esa manera. Dios desea o la voluntad de Dios, es por decirlo así. Claro que en cualquiera de las dos expresiones, el hecho de usar el término desea o el hecho de usar voluntad, ambos podrían, por un lado, enfocarse así como que antropopáticamente, ¿no? Pero el sentido de la frase es eso, ¿no? El deseo, la voluntad o propósito de Dios, ¿no? Es que el hombre haga esto, ¿no? Lo importante aquí es que se dé a entender que no impone, no obliga, sino ahora sí que desea es, ¿no? Conlleva la idea de invitación, ¿no? De invitación, llama, ¿no? Entonces, no es implicativo, no es implicativo. Recordemos esto, ¿verdad? Que cuando hablamos de antropopatismos, lo que hay que cuidar son todas aquellas expresiones, ojo, negativas, que se asignan a Dios, ¿no? En este caso, la palabra deseo es un término ya sea neutro o de connotación positiva, ¿no? O muchas veces neutro. ¿Por qué? Porque es una palabra que puede usarse para señalar, ¿no? El deseo o la búsqueda de algo, pero tanto positivo o quizás negativo, ¿sí? En ese sentido, puede ser un término neutro, ¿no? A menos que muy estrictamente se use una terminología de acuerdo a la naturaleza. Entonces, si es algo negativo, más que un deseo, quizás sería una codicia, ¿sí? Pero bueno, es un término que se usa. Entonces, ¿verdad? La sugerencia sería, se puede dejar así, entendiéndolo de esa manera, ¿no? Dios desea, o su voluntad es que el hombre, ¿no? Ame, obedezca. En el siguiente párrafo, dice, el hombre está representado en el diagrama, el símbolo de un triángulo, ¿no? Equilátero. Solamente un símbolo, ¿verdad? Ahí está. En la página 24 se hace un comentario, ¿no? Según el espíritu es la parte de la naturaleza que da al hombre la capacidad de conocer. Menciona ahí espíritu, el alma, el siguiente párrafo. Residen impresiones, emociones, deseos, afectos. Y después la parte corporal, la estructura física con los sentidos.
Después Dios ha dado al hombre la semilla de vida con la que puede engendrar otros seres a su semejanza. Dijo, fructificad, multiplicaos, ¿no? O sea, la facultad de reproducción. La página 24 termina con esto. El apóstol Pablo señala que hay 3 clases de hombres, según la condición y desarrollo espiritual. El hombre natural, carnal y el espiritual. Este punto es bueno, ¿verdad? Porque ya luego se describe. El hombre natural es el hombre adámico, no regenerado por el nuevo nacimiento. ¿Ok? Luego en el siguiente párrafo, el hombre carnal corresponde al creyente que vive conforme a la carne. ¿Correcto? Y tercero, abajo, el hombre espiritual. Espiritual es el que ha experimentado el nuevo nacimiento. Ok. Esta observación es buena, es importante, ¿verdad? Tener marcados los 3 es la expresión, el desarrollo paulino, ¿no? Ahora sí que pues de la vida, ¿no? De la vida espiritual. El natural es el irredento, ¿no? Y ya el redimido en ese doble aspecto. Entonces, ahí está, eso es bueno, importante. Sí. Entonces, ahí termina el último párrafo. El creyente principia una vida nueva al darse cuenta del poder que Dios opera en una vida verdaderamente espiritual. Y termina ese párrafo en la página 26, ¿no? Con el texto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, este capítulo 5, ¿no? Es una alusión, ¿verdad? Muy compacta y rápida de el hombre, ¿no? Como dice el título, su creación, su derrota y su victoria, ¿no? Su creación, dotado al principio de las facultades propias, adecuadas, su derrota, ¿no? Tras la desobediencia y su victoria en la redención. Entonces, bueno, de ahí señalamos eso, ¿no? Esos 3 aspectos queden señalados. El capítulo 6 trata sobre el pecado, Satanás, la guerra espiritual. Tienen ahí unos textos breves sobre el pecado. Y bueno, ya de ahí inicia la frase. Satanás es el autor del pecado y padre de la mentira. Satanás es el autor del pecado y padre de la mentira. Esto, bueno, de entrada está bien, pero es importante que ya al estudiar el tema, por ejemplo, del hombre, ¿no? Del alma humana, del alma humana, eh, y cuando también se estudia el tema del pecado, el origen del pecado, a la luz de todo este conocimiento, eh, ya qué tan válido o correcto es decir, Satanás es el autor del pecado, ¿sí? Porque cuando estudiamos el tema del hombre y del alma, eh, ¿cuál es el origen del pecado? Cuando estudiamos el tema del pecado, ¿cuál es el origen del pecado? El abuso el abuso de la libertad. Claro que hay una secuencia. En Ángeles, cuando revisamos el segundo subtema Satanás, revisamos Ezequiel, creo que lo acabamos de ver, ¿no? Lo acabamos de ver, Satanás y Ezequiel. ¿Qué pasa cuando leemos ese, ¿no? Ese detallamiento? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
¿sí? Vamos a lo más antiguo que conocemos. Entonces, Ezequiel 28, 12 al 19. Habla de la creación y perfección de Luzbel. Como dice Santiago, ¿no? De Dios procede todo y solo lo bueno. El mismo Génesis, todo lo hizo, vio que todo era bueno en gran manera. Y lógico, ¿no? La pregunta de muchos, bueno, ¿cómo es que Luzbel se reveló? O sea, ¿cómo entró el pecado al cielo? Y según lo que leemos, no es cómo entró el pecado al cielo, es cómo se produjo. Hasta que se halló en ti, o sea, dentro de ti, hasta que tú produjiste. ¿Y cómo es que una persona puede producir? ¿Cómo es que de lo perfecto puede surgir lo imperfecto? ¿Cómo? Por el abuso de la libertad. Entonces, si entendemos o tratamos de entender, ¿no? Cómo es que Luzbel incurrió en mal uso y abuso de su libertad, de sus facultades, por lo que dice el mismo texto, te envaneciste a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué se entiende de ahí? Que, que, que la belleza mal enfocada envanece, la belleza envanece y la vanidad corrompe. Entonces, a la luz de ese análisis, ¿sí? ¿Sí? El pecado es, ¿no? El pecado es el resultado del abuso de la libertad. Y de ahí la caída de Luzbel, la caída de Luzbel. Luego tenemos la caída del hombre en el Edén. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vemos en esencia? Que se abusó de la libertad. ¿Me explico? O sea, a lo que estoy aquí destacando es que el mal, el principio del mal está fuera o dentro, por así decirlo, ¿no? Entonces, si en el caso del Edén, la caída del hombre es semejante a la caída de Luzbel, porque es un paralelo, criaturas libres, facultadas, con facultades, ¿sí? Y se incurre en abuso, tanto Luzbel como el hombre, ¿no? Incurren en abuso y hay consecuencias. Ahí tenemos 1, 2, 3. 3. ¿Qué hace el postrer Adán, el segundo Adán? ¿Cómo evita esto? ¿Cómo lo evita? Con obediencia, sujeción, dependencia a Dios. ¿Sí? O sea, lo opuesto, ¿no? Al abuso y libertinaje. Y finalmente, ¿no? Todo esto, ¿cómo se entiende? Se puede entender en la vida personal, individual, libre, de no solo cada creyente, cada persona. ¿Sí? Entonces, cuando una persona, o sea, transgrede, falla, ¿no? Peca, creyente o no creyente, ¿verdad? ¿Por qué falla o peca? O sea, siempre es por el agente externo, llámese Satanás, como dice el libro. Satanás es el autor del pecado. Entonces, cada vez que una persona o un creyente, vamos a enfocarnos ahorita en el creyente, ¿sí? La pregunta sería, cada vez que un creyente falla o peca, ¿es por Satanás? Esa sería la pregunta. Después de todo este análisis de lo que es, al hablar del origen del pecado, y creo que ahí, ahora sí que como se dice, cae como anillo al dedo cuando dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino cuando de sus propias concupiscencias.
de deseos incontrolados, ¿no? Pasiones, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído, seducido, cebado, etcétera. Entonces, ahí, ¿no? Por ejemplo, un creyente peca porque Satanás, ¿no? Pues es que el diablo me tentó. A ver, vamos con calma, ¿no? En ese sentido, ¿no? O, o tiene que ver con la falta de compromiso, la falta de entrega, la falta de consagración, dedicación, ¿sí? Con la falta de, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿no? Ser cuidadosos de las expresiones, ¿no? Porque entonces es fácil lavarse las manos. Cualquier situación pega el diablo, ¿no? El diablo. Entonces, a eso me refiero cuando esta frase dice, Satanás es el autor del pecado y padre de la mentira, ¿no? Entonces, si vamos a hablar del pecado, bueno, estar enfocados en qué sentido y cómo, ¿no? ¿Cómo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del pecado? Entonces, hago este comentario, ¿no? Repito una vez más para tratar de estar lo mejor equilibrados posible, estar consciente, ¿no? De cómo nos vamos a referir, cómo nos vamos a expresar de acuerdo al contexto, ¿no? Pero de manera general, al hablar de pecado siempre es hablar del diablo, pero sobre todo en la vida del creyente, ojo con eso, ojo con eso. Ujú. Gabriela, ¿vas a comentar algo? Ajá, bueno, entonces considerar que Satanás es el autor del pecado sería como que, ay, ya se me fue, me fue la palabra. Como que el primero que, es que es una palabra, pero fue el primero que se desenfrenó en sus pasiones y Abusó. que dio rienda, o bueno, abusó, ok. Sí, sí, porque como se va a ver en el tema de doctrina del pecado, abuso, ¿no? Desenfreno, transgresión, excederse. Hay un conjunto, ¿no? De términos que se pueden usar para denotar eso. Entonces, sí, la respuesta es sí, es la primer criatura libre, la primera criatura libre que vemos en abuso de la libertad, sí, en abuso de la libertad, resultando en consecuencias. ¿Sí? Por eso decía, ¿no? Es paralelo. El abuso de Luzbel y luego el abuso del hombre. ¿Sí? Lo opuesto al abuso es respeto, ¿no? Respeto, la vida de Jesucristo. ¿Sí? Y de ahí, eh, delante del hombre, ¿no? Como dice desde el Deuteronomio, delante del hombre está el bien y el mal, ¿no? Para hacer lo que corresponde. Entonces, este capítulo 6 contiene esa frase inicial, Satanás es el autor del pecado y padre de la mentira. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Lo podemos poner entre paréntesis, Satanás es el autor del pecado, ¿verdad? Entre paréntesis, solo para llamar la atención, ¿no? A manera de tener cuidado, ¿no? De tener cuidado, en no generalizar, en no generalizar, y como luego dicen hasta de chiste, ¿no? Está el diablo sentado llorando, ¿y por qué? Pues es que de todo me echan la culpa a mí, ¿no? De todo me echan la culpa a mí. No, o sea, enfocar, ¿no? Enfocar bien las cosas. Este, y no estoy hablando de algo que sabemos que no sea, ¿no? Porque pues a cada persona o creyente, ¿no? Le toca a veces escuchar, ¿no? Cierta enseñanza. Y bueno, ¿no? A quienes les toca escuchar enseñanzas donde todo es el diablo, ¿no? O todo Dios, en esa pendulancia, ¿no? Ideológica o escatológica, pues no. ¿Cuánto realmente le corresponde de responsabilidad al hombre y sobre todo al creyente cuando hablamos dentro del enfoque, ¿no? Cristiano. Entonces, nos detenemos ahí, ¿sí?
les pido por favor, o sea, leer el capítulo 6, ¿sí? El capítulo 6, recuerden, ¿verdad? Es un ejercicio de análisis, ¿verdad? Más que crítico u otra cosa, un ejercicio de análisis te ayuda mucho para refrescar y fortalecer, ¿no? El enfoque correcto de Dios, ¿sí? Para entonces el capítulo 6 y el capítulo 7, por favor, de tarea. Capítulo 6 y capítulo 7, ¿sí? Repasando las dispensaciones, los pactos, ¿sí? Las dispensaciones, los pactos, y repasando, por favor, también es importante con qué empieza y termina cada dispensación, ¿sí? Hicieron la tarea, la mayoría estuvo bien, pero sí hubo por ahí 2 o 3 detalles que les pido, por favor, que lo revisen con el diagrama y con los capítulos que estamos viendo, ¿sí? Porque hubo por ahí quizás 1 o 2 confusiones, nada más hay que revisar y enfocar bien. Y en la próxima sesión lo repasamos, ¿no? Estaré preguntando las dispensaciones, los pactos, ¿no? Inicio, fin, para que todo esto que es básico, introductorio, pues lo tengamos bien claro, ¿verdad? Y, y la pregunta, ¿verdad? Ya tiene su día para cada materia, ¿verdad? Su día y horario es de mucha ayuda, ¿verdad? Entonces, les pido, insto, ¿verdad? Invito a que cada quien organice sus días para el mejor aprovechamiento. Entonces, nos detenemos aquí en cuanto a profecía 1, ¿sí? Y y continuamos en un momento en lo que sigue. Así es que adelante, gracias. Gracias, hasta luego.